pero acá es obligatorio, no acepta el cuento de la tercera persona, es obligatorio que eliminemos todo lo que tenga que ver con tercera persona. Todo eso desaparece con el uso de los modales, porque cuando hay un modal es importante que tengan esto claro, no hay conjugación. Si hay un modal, el verbo no se conjuga nunca. Watch out for the hitman. Hello my darlings, as usual I hope you're doing great. Today I bring you the modal auxiliary verbs like you have never seen them before. Hoy les traigo los verbos auxiliares o los modales o los auxiliary verbs, whatever you want to call them, de una forma que estoy seguro que los van a entender como nunca los habían entendido antes. Son muy importantes, muy necesarios para poder formar oraciones si queremos llegar a hablar bien inglés. Quédate aquí que estoy muy seguro que eso te va a gustar. ¿Por qué se llaman entonces verbos modales o verbos auxiliares? Pues auxiliares porque van auxiliando a otro verbo para darle otro sentido a la oración o para poder cambiar el tiempo. Y modales, pues por la misma razón, porque cambian el modo en el cual está el verbo. Y los modos posibles pueden ser transformar el tiempo de un presente, pasar a un futuro o a un condicional, expresar posibilidad o habilidad, expresar una obligación, expresar permiso o expresar consejo, sugerencia y algunas otras cosas más que no son tan relevantes y por eso no las incluyo en este video. Así que voy a empezar con la primera de esas modalidades, que es transformar el tiempo. Y los modales más importantes que cumplen esa función son el will y el would, que desde ya empieza a verlos como si fueran hermanos, tienen mucha relación entre sí. Les mostraba cómo era de fácil conjugar verbos. En inglés simplemente era decir yo, hacer, tú hacer, él haceres, ella haceres, eso haceres, nosotros hacer, ustedes hacer, ellos hacer. Pues realmente con los modales es aún más fácil, porque aquí cambiaba 2 veces, en español 6, mínimo 5 veces, pero en inglés es solamente una sola vez la que voy a cambiar o a conjugar, aunque realmente no es una conjugación, es simplemente un auxiliar. Entonces paso a mostrarles. Si yo hago es I do, ella hace es she does, nosotros hacemos es we do, pues nosotros haremos, ustedes harán, ellos harán. Es simplemente agregarle el will y este will va para todos, sin excepción. Pero hay una cosa que antes tengo que tener en cuenta y son las reglas que van con el uso de estos verbos modales. Y la primera de esas me dice que van acompañando verbos, siempre necesitan de otro verbo para tener un significado completo. Lo segundo es que no utilizan to, y lo tercero es que no se conjugan. Sí tenía conjugación en el presente simple, que era agregar es o s o ies y omitir la y en el tiempo presente simple. Pero acá es obligatorio, no acepta el cuento de la tercera persona, es obligatorio que eliminemos todo lo que tenga que ver con tercera persona. Todo eso desaparece con el uso de los modales, porque cuando hay un modal es importante que tengan esto claro, no hay conjugación. Si hay un modal, el verbo no se conjuga nunca. Entonces lo único que tengo que hacer es, si quiero decir iré, irán, iremos, haremos, harán, es poner el will. Recuerda, para todas las personas es así de sencillo. ¿Qué es lo que hace realmente el will? Tengo el verbo yo haré. Tengo el verbo hacer, que es yo hacer. El will lo que hace es colocarle el re del español, iré. Por sí solo, como auxiliar, no tiene ningún significado. Solamente agregarle esa terminación, que sería el equivalente de nosotros al español, al haré. Tú harás, haremos, harán, haréis. Inglés, solamente el will. Es lo mismo para todas las personas, recuerda. Yo iré. Dilo. I will go. Tú irás. You will go. Él irá. He will go. Y lo mismo con los demás. Ese es el uso del will. Ahora ya sabes cuál es el verdadero nombre de Will Smith. Es Smith. Terrible joke, I know. El will como verbo auxiliar no tiene ningún significado, pero la palabra will sí tiene significado. Y uno de esos es voluntad. Por ejemplo, la expresión fuerza de voluntad sería willpower. Tiene bastante voluntad. Strong will. O poder de voluntad. Con esta también se dice la expresión libre albedrío. Libre, free, will. Libre albedrío es el equivalente a libre voluntad, free will. Si ustedes alguna vez de pronto vieron la película Liberen a Willy, era un juego de palabras, simplemente indicar eso, el libre albedrío, free will,
Como es una expresión que existe en inglés, free will, tomaron eso para la película Free Willy y quedó para nosotros en español Liberen a Willy. No tenía mucha gracia el título para nosotros, pero para los gringos sí. Y en el caso de Will Smith, el significado es William, es el nombre corto para William, es la abreviatura de William. También William tiene otra forma corta que es Bill. Entonces Bill Gates, su verdadero nombre es William Gates, el expresidente de Estados Unidos es William Clinton, Bill Clinton. No es muy común que a alguien en inglés lo llamen William, siempre le van a decir o Will o Bill. Tengo que will significa harás, haremos para el futuro. Entonces bailaré, I will dance, viajaré, I will travel, lavaré, I will wash, ellos observarán, they will watch, lo arreglaré, I will fix it. Y si quieres aprender inglés desde cero, recuerda nuestro reto de 30 días que empieza próximo 17 de agosto. La información la dejo en la descripción. Vas a aprender como nunca has aprendido. Créeme. Recuerda que es muy común la abreviatura. Es mucho más común en el lenguaje hablado eso que el will. Entonces ya no quiero decir yo iré, tú irás, yo haré, tú harás, sino yo haría, tú harías, él haría, pues simplemente el would. Y la abreviación apóstrofo D. Lo haría, I do it. Lo harías, you do it. Él lo haría, he'd do it. Ella lo haría, she'd do it. Lo haré, I will do it. Lo harás, you'll do it. Él lo hará, he'll do it. Segundo uso acá de los modales para expresar posibilidad. Tengo entonces el can. Puedo. Puedo hacerlo. I can do it. Puedo decirlo. I can say it. Puedo ir. I can go. Puedes ir. You can go. Expresa posibilidad. Tengo la posibilidad de hacerlo. También ese campo de expresar permiso. You can go. Te doy el permiso de que te vayas. You can go. Y también el can lo podría traducir como saber. Si yo quiero decir bailar, se puede decir I know how to dance. Yo sé cómo bailar. Pero no es tan común. Es mucho más común decir yo sé bailar, I can dance. Tú no sabes bailar, you can dance. Tú no sabes hablar inglés, you can't speak English. Él sabe hablar inglés, he can speak English. Recuerda mucho eso, que es muy importante. Tendemos a hacer la traducción literal con el no. I know English, I know to speak English. Yo sé hablar inglés, I know to speak English. Nadie diría eso. Yo sé hablar inglés, I can speak English. Recuerda, can también es saber. Can y would se conocen y deciden tener un hijo. Cuando se une poder con día, pues me va a quedar podría, could. Para decir podré o podría no voy a decir I would, can. Lo que digo es I could. Entonces yo podría, tú podrías, él podría, nosotros podríamos, could. También significa en el pasado, pude, pudiste, pudimos. Algo que era capaz de hacer. Yo sabía bailar, I could dance. Ahora no sé, I can't now. I could dance before, but I can't now. Yo podía bailar antes, pero ahora no sé. O yo sabía bailar antes, pero ahora no sé. Entonces recuerda, según la regla, no puedo decir I can't do it. Que mucha gente tiende a cometer ese error. I can't do it. No. Primer error. No puede ir el to. Segundo error. No hay. Solamente hay ese. I can't do it. You can't do it. He can't do it. Otro error muy común es colocarle una S acá y decir he can't go. He can't run. Eso no se puede hacer. Recuerda, el auxiliar no se conjuga. Excepto have to y be able to, que ya vamos a be able. Entonces, así como no se conjuga el can, tampoco se conjuga el verbo, así que no se te ocurra hacer eso. She can goes o she can runs. No. Se diría algo como ella poder correr. Eso es todo. Recuerda, Tarzán, los indios hablan así. Ella poder correr. Entonces, ella poder correr, no. Uno que sí se conjuga es be able to. Ese se sale de las reglas. Aparte de que sí se conjuga, también lleva el to. Entonces, él puede bailar. He is able to dance. Ella puede ir. She is able to go. Esta es la parte que se conjuga, el be. Yo puedo hacerlo. I am able to do it. I am able to do it.
Tú puedes hacerlo. You are able to do it. Él puede hacerlo. He's able to do it. Yo era capaz de hacerlo. I was able to do it. Tú eras capaz de hacerlo. You were able to do it. Ellos eran capaces de hacerlo. They were able to do it. Recuerda que ya ese lo hice en un video anterior. Te recomiendo el verbo to be en todos los tiempos. El may, el might, tiene dos significados muy importantes que es permiso. Tú puedes decir, you may go. Pedir permiso, may I go. Es muy formal realmente. Es mucho más común utilizarlo con can. Sin embargo, en el colegio probablemente te enseñaron que era así. May I go to the bathroom, please? Teacher, may I go to the bathroom, please? Pero es más común decir can. Can I go to the bathroom? Can I go to the toilet? Can I go to the restroom? Whatever. El may y el might tienen prácticamente el mismo significado, solo que uno es más común que el otro. Pero el uso más común del may realmente es tal vez, quizá, de pronto, pueda que. Y es posible que te estés diciendo, pero si a mí me enseñaron que maybe era quizás, maybe era tal vez. Porque entonces ahora me dice que may es tal vez. Y depende si el quizás lo quiero utilizar con verbo o sin verbo. Ejemplo, tal vez trabaje mañana. Como trabajar es un verbo, tengo que decir I may, ahí ya va el tal vez, I may work tomorrow. I may work tomorrow. De pronto trabaje mañana. I may work tomorrow. O también I might, un poquito más formal. I might work tomorrow. Tal vez trabaje mañana. Y si alguien me pregunta, ¿a qué hora vas a trabajar? Y pues yo no estoy muy seguro y digo, tal vez a las 10. Maybe at 10. Maybe at night. No hay verbo. Tal vez a las 2, tal vez por la noche. Maybe. ¿Vas a ir? Maybe. Y si alguien me pregunta, ¿vas a ir a trabajar? Yo puedo decir, maybe or I may. Maybe, maybe not. Tal vez no. Para que quede más claro, haré todos los modales simplemente con do y le agregaré más palabras para ir construyendo más oraciones. Pero tienen que tener en cuenta que todo lo que haga con do aplica exactamente igual para todos los demás verbos. Tercer modo para expresar obligación. Entonces la más suavecita es should. Tú deberías. Puede ser consejo también. De una vez hagámoslo. El should sí tiene significado propio, a diferencia del will y del would. Debería, deberíamos, deberían. Yo debería, tú deberías, él debería, nosotros deberíamos, ellos deberían. Hacer. A lo Tarzán sería yo deber hacer. Yo debería hacerlo. I should do it. I should do it. Ahora el que ya expresa obligación más fuerte. Must. Tienes que hacerlo. You must do it. Él tiene que hacerlo. He must do it. Ella tiene que hacerlo. She must. Lo dejo quieto, no le pongo nada. She must do it. Pero también ten en cuenta un uso muy importante del must, que es expresar posibilidad. De pronto él esté enfermo. He must be sick. No vino a trabajar. He must be sick. Es una posibilidad. Estoy haciendo una inferencia. Por algún motivo, yo puedo suponer que exista esa posibilidad de que él esté enfermo. Expresa obligación también. Have to. Pero recuerda que esta es una excepción. Es de los pocos que sí se conjugan. Entonces, para she, he, it, va a ser has to. ¿Ok? He has to do it. Ella tiene que hacerlo. She has to do it. Eso tiene que hacerlo. It has to do it. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Tienen que hacerlo. Ellos, they have to do it. El ought to no es tan obligatorio como el have to o el must. Es más parecido al should, como deberías. Tú deberías saberlo. You gotta know. Se supone. You gotta know. Y el tal vez cuando no hay verbo en la oración. Maybe. Que los británicos utilizan mucho el perhaps. Perhaps. Maybe es lo mismo que perhaps. Son sinónimos. Y may y might tienen prácticamente el mismo uso. Uno más formal que el otro. Demasiado formal. Para expresar un consejo, ya saben, con should, deberías hacerlo. You should do it. Una sugerencia. You should do it. Es como, te sugiero que lo hagas. You should do it. Deberías ir. You should go. Tanto consejo como sugerencia. Y otra forma de expresar sugerencia es con el shall. Pero esa sugerencia es muy común en forma de pregunta. Yo me ofrezco a hacerlo. O sea, digo, ¿lo hago? Esta es una frase que cuando le pregunto a alguien, ¿cómo se dice? ¿Lo hago? ¿Voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? En inglés, la mayoría de gente que está aprendiendo o que ya llevan un tiempo avanzado
que no son nativos, pues les cuesta trabajo traducir esa frase. Entonces lo que dicen es, do I open the door? Abro la puerta. Esto es lo que escriben. Do I open the door? Teniendo en cuenta que en inglés el presente simple es para hablar de rutinas o hechos o hábitos, no me serviría porque aquí estoy haciendo realmente es una sugerencia. Abro la puerta. Entonces para la sugerencia, ellos son muy claros, es el uso del shall. Shall. Abro la puerta. Shall I open the door? Shall I open the door? Cierro la ventana. Shall I close the window? ¿Debo irme ya? Shall I go now? ¿Bailamos? Shall we dance? ¿Nos vamos? Shall we go? Shall we live? De pronto en algún momento han visto al shall como sinónimo del will. Realmente es un futuro que prácticamente nadie utiliza ya, está completamente en desuso, igual que en español. Ese sería el equivalente en español como decir, me compraré una casa, pero cuando dicen, he de comprarme una casa, he de visitarte mañana, he de ir por allá. Eso nadie lo dice en español, al igual nadie lo dice en inglés, pero cuando se refiere a sugerencia, sí, o ofrecer algo, que se empieza siempre con la pregunta, shall. ¿Nos quedamos? Shall we stay? ¿Nos vamos? Shall we go? Eres capaz de construir un número grandísimo de frases. ¿Quieres decir yo lo hago? Dices I do it. Él lo hace, he does it. Ella lo hace, she does it. Nosotros lo hacemos, we do it. Ellos lo hacen, they do it. Y si quieres decir yo lo haré, tú lo harás, él lo hará, nosotros lo haremos, ustedes lo harán. ¿Cómo sería yo lo haré? I will do it. ¿Tú lo harás? You will do it. Él lo hará, he will do it. Ella lo hará, she will do it. Nosotros lo haremos, we will do it. Si quiero decir yo lo haría, I would do it. Tú lo harías, you would do it. Él lo haría, he would do it. Ella lo haría, she would do it. Si quiero decir yo puedo hacerlo, I can do it. Yo podía hacerlo, I could do it. Yo podría hacerlo, I could do it. Yo era capaz de hacerlo, I was able to do it. Yo soy capaz de hacerlo, I am able to do it. Puede que lo haga o yo tal vez lo haga. I may do it or I might do it. ¿Y cómo es tal vez? Maybe, perhaps. Tú deberías hacerlo, yo debería hacerlo, él debería hacerlo. Should. Yo he de hacerlo, tú has de hacerlo, él ha de hacerlo. Shall. Yo tengo que hacerlo. Must. Or have to. Or ought to. Y si todo eso lo quiero decir en negación, pues simplemente le agrego el not. Contracciones. Can't, won't, para will. Este le puedo agregar nt. Este le puedo agregar nt. Este have to se niega con don't y doesn't, dependiendo de la persona. Couldn't, wasn't able, I'm not able. Y en pregunta simplemente es ¿lo harás? Will you do it? Él lo hará. Will he do it? ¿Lo harías? Would you do it? ¿Puedes hacerlo? Can you do it? ¿Pudiste hacerlo? Could you do it? ¿O sabías hacerlo? Could you do it? ¿Podía hacerlo? Could he do it? ¿Puedo hacerlo? Como pidiendo permiso. May I do it? ¿Debería yo hacerlo? Should I do it? ¿Lo hago? Shall I do it? ¿Tengo que hacerlo? Must I do it? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to do it? Y he terminado con la explicación de los 12 modales más importantes del inglés. So, thank you very much for watching this video. Thank you very much for subscribing. Thank you very much for your comments. Thanks a lot. Muchas gracias por ver ese video. Gracias por haberte suscrito. Gracias por compartirlo. Gracias por darle like. Gracias por dejarme un comentario. Bye bye.